Realizamos esta presentación como parte de la fase 2 del curso Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal de la UNAD. El tema de esta presentación es evidencia de auditoría. Esta presentación es realizada por Ana Cristina Mosquera Torres, Brian Flores Molina, Laura Tatiana Cruz Betancourt y mi persona, Lisette Paulina Herrera Gil. Los temas que trataremos en esta presentación son procedimientos de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500, tipos de evidencia de auditoría y la NIA 501, características de evidencia de auditoría y la NIA 505, NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura y la NIA 520, procedimientos analíticos. La NIA 530, muestreo de auditoría, y la NIA 540, auditoría de estimaciones contables. Doy inicio a esta presentación con el tema procedimientos de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. La NIA 500 contiene los lineamientos para la recolección de la evidencia de auditoría y la responsabilidad del auditor frente al establecimiento de los procedimientos que permitirán el acceso a ellas. ¿Qué es la evidencia? Es toda la información, documentos, confirmaciones, extractos, indicaciones o controles utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Los procedimientos de auditoría para obtener la evidencia son la inspección, que implica que el contador o auditor examine los registros o documentos, ya sean de origen interno o externo, de la entidad, y asimismo que realice un examen de los activos intangibles e intangibles. Revisar los bonos, contratos y pagarés de la entidad. La observación: es importante que el auditor esté presente ante las actividades de la empresa y el desarrollo del objeto social de la misma, con el fin de verificar la manera en cómo se lleva a cabo el proceso. La confirmación externa. La evidencia de auditoría se puede observar a través de terceros. Dicha evidencia pueden ser en soportes físicos o electrónicos. El recálculo. Este proceso consiste en que el auditor realice nuevamente un cálculo matemático frente a los rubros y saldos de los estados financieros, documentos o registros con el fin de verificar la fiabilidad de la información. La reejecución. Este proceso implica que el auditor ejecute nuevamente un proceso de control realizados por parte del control interno de la entidad. Los procedimientos analíticos. El auditor debe evidenciar, según su experticia y conocimiento técnico, la relación que existe entre los datos financieros y los no financieros de la empresa, realizando una investigación de variación, indicadores o información relevante que permita evaluar si la información difiere de los valores esperados o no. La indagación es una buena herramienta para obtener información verbal o escrita sobre las condiciones de la empresa. Esta información se puede obtener tanto de empleados o personas externas a la entidad que tengan relación como órganos de supervisión, usuarios o proveedores. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Flores, estudiante de Contaduría Pública. En este momento vamos a hablar de los tipos de evidencia de auditoría y la norma internacional de auditoría que la compete. Su principal definición es la información utilizada por los auditores para formar una opinión sobre los estados financieros. Los tipos principales de evidencia son la evidencia documental, donde sus características es que son tangibles, verificables y generalmente confiables. Sus ejemplos son los contratos, facturas y estados financieros. La evidencia física, donde sus características es que permite la verificación directa de las existencias y condiciones de los activos. Un claro ejemplo son las inspecciones de inventarios y los activos físicos. La evidencia testimonial, donde sus características es que depende de la credibilidad del testigo y la consistencia de la información proporcionada. Los ejemplos son las declaraciones de empleados o las entrevistas. La evidencia analítica, donde sus características son la evaluación mediante comparaciones y análisis de datos. Los ejemplos son los ratios financieros y las tendencias históricas. Y por último está la evidencia confirmatoria, donde sus características es que proporcionan verificación directa de la información a través de terceros independientes.
Un claro ejemplo son la confirmación de saldos con terceros y los bancos. La norma internacional que compone este tipo de evidencia es la NIA 501. Ahora bien, la NIA que la compone es la NIA 501, que son las evidencias de auditoría, que son las consideraciones específicas. Su objetivo es establecer requisitos específicos para la obtención de evidencia de auditoría sobre activos y pasivos y para la evaluación de su existencia y condiciones. Las áreas claves de enfoque: la evidencia sobre activos y pasivos. La norma internacional 501 de auditoría requiere que los auditores obtengan evidencia suficiente y adecuada para verificar la existencia y el estado de los activos y pasivos. Los procedimientos requeridos de la inspección física: realizar procedimientos de inspección física, inventarios y activos fijos. Confirmación de saldos: confirmar los saldos con terceros, especialmente para cuentas por cobrar y a pagar. Los procedimientos requeridos es la revisión de documentación, que es revisar la documentación de soporte para transacciones y saldo. Las consideraciones específicas: evidencia de activos de alta especialización. Procedimientos adicionales pueden ser necesarios para activos que no tienen un mercado de activos. Los inventarios: la norma internacional de auditoría 501 enfatiza la necesidad de observar el conteo físico de inventarios y verificar la condición de los bienes. En conclusión, la norma internacional de auditoría 501 proporciona directrices para garantizar que la evidencia obtenida sea adecuada para formar una opinión sobre los estados financieros. La aplicación rigurosa de estas normas ayuda a asegurar la calidad y la precisión de la auditoría. Muchas gracias. Características de la evidencia de auditoría. La evidencia debe estar relacionada directamente con las afirmaciones o objetivos que se están auditando. Debe aportar valor al auditor para apoyar las conclusiones obtenidas. La fuente de la evidencia es un factor clave para determinar su confiabilidad. La evidencia externa y obtenida de fuentes independientes es generalmente más confiable que la interna. Se refiere a la cantidad de evidencia necesaria para formar una opinión adecuada. El auditor debe obtener suficiente evidencia para respaldar las conclusiones de la auditoría. La evidencia debe ser válida y representar con precisión la realidad de los hechos que se están auditando. Debe ser imparcial y no estar influenciada por sesgos o intereses del auditor o entidad auditada. NIA 505. La NIA 505 trata sobre el uso de las confirmaciones externas como evidencia de auditoría, un proceso en el cual el auditor solicita información directamente de una tercera parte, como bancos, clientes o proveedores, para confirmar datos proporcionados por la entidad auditada. El auditor envía solicitudes a terceros para obtener confirmación sobre la exactitud de ciertos datos, como saldos bancarios, saldos de cuentas por cobrar o condiciones contractuales. Las confirmaciones externas son particularmente útiles para validar la existencia y exactitud de activos y pasivos para garantizar la confiabilidad de las cuentas. El auditor debe evaluar si las respuestas recibidas proporcionan evidencia relevante o confiable. En caso de no recibir respuestas o de obtener respuestas incompletas, el auditor puede considerar procedimientos alternativos. NIA 530. La NIA 530 trata del uso del muestreo en auditoría, tanto en método estadístico como no estadísticos. Cubre el diseño y selección de muestra, la realización de pruebas y evaluación de resultados. Objetivo: el propósito del muestreo en auditoría es permitir al auditor hacer conclusiones fiables sobre el total de datos a partir de la muestra seleccionada. Requisitos: diseño y selección de la muestra, definir el propósito de la prueba, considerar las características de la población y elegir entre métodos estadísticos o no estadísticos. También debe determinar el tamaño adecuado a la muestra para mantener el riesgo de error a un nivel aceptable y seleccionar partidas representativas. Naturaleza y causa de desviación y errores. Cuando se detecta una desviación o error, el auditor debe investigar su causa y evaluar su impacto. En el propósito de la auditoría, si el error es aislado, debe tener evidencia adicional para asegurar que no afecta a la población en general. Proyección de errores.
Los errores encontrados en la muestra deben ser extrapolados en la población total para evaluar la magnitud del problema. NIA 540. La NIA 540 aborda cómo los auditores deben gestionar las estimaciones contables como las valoraciones a valor razonable que no pueden medirse con precisión exacta. Incluye la revisión de errores y sesgos potenciales. Objetivo. El auditor debe garantizar que las estimaciones contables sean razonables y que las revelaciones relacionadas cumplan con el marco contable aplicable. Requisitos. Evaluación del riesgo. Comprender cómo la administración realiza las estimaciones y revisar estimaciones anteriores para la identificación de riesgos y sesgos. Identificación y evaluación de riesgos. Evaluar la incertidumbre y los riesgos asociados a las estimaciones para detectar errores significativos. Respuestas a los riesgos. Verificar que la administración siga los requisitos del marco contable y que los métodos de estimaciones sean adecuados. Revisar la base de las estimaciones y los controles internos. Procedimientos adicionales. Si hay riesgos importantes, realizar procedimientos adicionales para evaluar las estimaciones y la aplicación del marco contable. Gracias.